20 de abril 2010, 9:47 de la noche. Ocurre una explosión en una plataforma de perforación, ocasionando la muerte de 11 trabajadores y el desastre ecológico más grande de la industria petrolera. La plataforma Deepwater Horizon, el pozo Macondo 252, el área Golfo de México. Mi nombre, Alexander Báez, Head de la división de Oil and Gas de la empresa Oiltech. El día de hoy les quiero resumir y explicar y debatir un poco la forma de cómo cambiaron las regulaciones en el Golfo de México después de ese accidente que marcó el mayor desastre ecológico de toda la industria petrolera. Voy a tratar de resumir en 8 secciones, ¿ok? Cómo, desde el punto de vista desde el diseño, la construcción, intervención de pozos, la producción, desde el punto de vista de ambiente y seguridad, ese accidente ocasionó la generación y la construcción y la edición de nuevas normativas y regulaciones para poder operar en el Golfo de México. Agenda de la presentación, ¿ok? De forma muy simplificada, de forma bastante precisa, seleccioné 7 puntos por los cuales nos vamos a pasar o nos vamos a mover en orden de que ustedes puedan captar lo esencial de estas regulaciones o cómo afectó este accidente a las nuevas regulaciones en el Golfo de México. Como punto 1, vamos del punto 1, que son por qué las nuevas regulaciones, hasta el punto número 8, que es el plan de contingencia ante derrames de hidrocarburos. ¿Ok? Muy importante, diseño del pozo, BOP, que fue un factor importante, Capping Stop y el sistema de gerencia de seguridad y el ambiente, el SINS. Parte muy importante que ha estado tomando fuerza. No pierdan de vista este SINS, ha estado tomando fuerza desde la ocurrencia del accidente hasta ahora. ¿Por qué las nuevas normativas? Sencillamente porque siempre que ocurre un accidente que marca a la industria petrolera o a la industria de la perforación o la producción o la explotación de hidrocarburos, se toma como un hito y se hace una investigación y se dice ¿por qué ocurrió lo que ocurrió? Basado en lo que se estudió, por qué ocurrió el desastre y por qué ocurrió el accidente, ¿ok? Donde la empresa operadora perdió más de 30.000 millones de dólares y hubo un impacto ambiental sin precedente con un derrame de más de 4 millones de barriles derramados al ambiente, ¿ok? Ocasionando una indemnización de más de 20.000 millones al fondo por parte de la operadora. Surge la necesidad imperativa de hacer estas nuevas regulaciones, estas nuevas normativas. Para que tengan una idea, el impacto económico directo sobre la operadora supera a países con pequeños PIB, como podríamos decir como Bolivia o como Jordania. Si vemos un poco lo que es la historia de la industria petrolera a lo largo de los años de producción, el primer pozo costa afuera, offshore, se perforó en el año 1896 y hasta el 2006, donde fue la reforma del Deepwater Horizon, que fue finalizada y fue editada, ocurrieron otros desastres que marcaron también la industria petrolera. Si se pueden recordar, la famosa Piper Alpha en el Mar del Norte, donde hubo unos
una plataforma de producción donde hubo unos 167 muertos. ¿Ok? Esto cambió la normativa también de cómo se operaba en el Mar del Norte a raíz de este accidente. Igualmente ocurre con la Deepwater Horizon en el 2010. ¿Ok? Salen, se editan, se constituyen nuevas normativas por las cuales también se va a modificar la forma de operar en el Golfo de México. ¿Quiénes están liderizando o han liderizado estas normativas, ¿no? ¿Enfocadas en dónde? Enfocadas en perforación, enfocadas en rehabilitación e intervención de pozos, enfocadas en producción, enfocadas en desinstalación o decommissioning. Offshore Operation Committee, IADC, International Association of Drilling Contractors, la American Petroleum Institute, API, el Bureau of Safety and Environmental Enforcement de Estados Unidos, que ha contado con la participación de más de 400 personas representadas por más de 71 compañías petroleras afectadas por estas nuevas regulaciones. ¿Okay? Estas compañías, estas instituciones, con el rectorado, por supuesto, del Environment Enforcement de Estados Unidos, son los que han liderizado la edición, la construcción, la aplicación de estas nuevas normativas. ¿Cuándo entran en vigencia estas nuevas normativas? Desde la ocurrencia del accidente hasta el año 2016 se ha estado trabajando arduamente y hay normativas que van desde 3 meses, ¿ok?, hasta la aplicación en 10 años. ¿Ok? Las que, por supuesto, las que afectan, las que son de rápida aplicación, se manejan en tiempo prudencial, y las que son largo tiempo de aplicación, que llevarían a la modificación y a las mejoras en el diseño de equipos claves, como por ejemplo de BOP, llevarán más tiempo para aplicarlas. Vamos a hablar un poco en forma resumida del diseño e integridad del pozo. ¿Cómo ha cambiado estas normativas en lo que respecta a diseño e integridad de pozo? Primero, en la certificación del diseño del casing y programa de cemento por un profesional certificado, API RP96. ¿Ok? Se está diciendo acá que el diseño del pozo y básicamente la cementación debe ser certificado por un profesional acreditado. Como punto 2, que se deben someter todas las pruebas de casing e integridad para la aprobación mientras se perfora. Esto determinará el continuar con la perforación. Igualmente se debe someter eso. ¿Ok? Como punto número 3, el uso obligatorio y casi que imperativo de un factor de seguridad de 0.5 LPG o PPE del margen de seguridad en el diseño del pozo. ¿Ok? Esto está muy explícito y muy aplicado en el API RP96. Lo otro muy importante es que la información de Geology and Geophysical, de los G&G, es clave para el diseño de pozo, y se insta o se regula la correcta información, una correcta input data. ¿Ok? También se hace función y se menciona a la MAS y a la MAWHP, que es la Maximum Anticipated Well Head Pressure, que va siendo en función de la presión de poro, densidad de fluido y profundidad de reservorio. Son factores claves para el diseño del pozo. Todo programa de cementación debe ser diseñado bajo API RP 65210A en sus anexos B, D y F. Eso nombra de uso obligatorio las zonas de flujo, ¿ok?, para la cementación. Recuerden, y es bueno tocar, que la cementación fue uno de los procesos en el diseño que estuvo implicado como causa raíz del accidente, por lo cual es muy importante enfocarse en la cementación como factor clave. Como punto 5, identificar el tope de cemento mediante registro de temperatura o registro de cementación en líneas de producción, que es de uso obligatorio. Y en la parte séptima tenemos el óptimo programa de centralizadores de casing durante la operación de cemento. Como se dan cuenta, hablamos del cemento como un VIP, como muy importante, porque si recuerdan el accidente, el cemento fue uno de los donde los investigadores apuntaron como una de las causas principales de ocurrencia del accidente. Vamos a hablar un poco de lo que es la propuesta a cambios en la BOP.
BOP, Blowout Preventer, válvula impide reventones. Vamos a hablar un poquito, brevemente, de lo que es la BOP. Como todos saben, la BOP es uno de los elementos más claves durante la perforación de un pozo. ¿Por qué? Porque esta es una válvula que soporta, en caso de que el pozo fluya o el yacimiento fluya de forma descontrolada desde el fondo hasta la superficie, debe haber una válvula que impida o que contenga ese hidrocarburo o esa presión. ¿Okay? Aquí en la lámina número 11 vemos dos típicas BOP. Una BOP de tierra, de land, y una BOP submarina. Por supuesto, la BOP submarina es más complicada por tratarse de operaciones remotas. ¿Okay? Una típica BOP submarina puede pesar 150 toneladas y medir más de 18 metros. Una BOP de tierra, de Llano Jacob, más o menos un ejemplo tengo acá, es una BOP clase 4 a 1 R3. Clase 4 a 1 R3, sí, un anular y 3 ranes. ¿Ok? Una BOP típica submarina, clase 7 a 2 R5. ¿Ok? 7 elementos de cierre, incluyendo sus tres ranes, un blanchie run, un casing run, un lower annular y un upper annular. ¿Ok? Indudablemente, con su complejidad a nivel de los Yellow PO y Blue PO. Y recordando solamente un poco que a la hora de un accidente, a través del Low Marine Riser Packer puedes desconectar automáticamente la BOP, mover la plataforma y quedarte en el fondo del pozo. De la BOP hay varios mecanismos de cierre, solamente para tenerlos un poquito en contexto, ¿no? Mecanismos de cierre de una BOP submarina, porque el accidente ocurrió en un pozo submarino, debería de operar de forma modo manual, modo automático y a través del ROV. Del modo automático debería haber potencia hidráulica o eléctrica, debería haber Emergency Disconnect System, el EDS, de forma automática con el AMF, que es el Automatic Mode of Function, en caso de una pérdida de potencia en la superficie, ¿okay? Que debe cortar y sellar en 30 segundos. Y como por última opción, para cerrar la BOP, deberíamos utilizar el ROV, Remote Operation Vehicle, por puntos de inyección, lo que se conoce como el Hop Stop y lo que se conoce también como autocorte. ¿Cuáles son las propuestas de cambio de esas BOP? Esas propuestas en mejoras a la BOP, porque también, ¿ok? Recuerden que la BOP al final fue seriamente acusada como que no funcionó de forma eficiente y de forma confiable. Así que hay varias regulaciones, ¿no? Unas a muy corto plazo, a 3 meses, y otras a muy largo plazo, a 7 años. Entre las más rápidas, a 3 meses, por ejemplo, que cada ariete, incluyendo el casing run, debe ser capaz de cerrar y sellar el pozo en todo momento. Esto es ratificando lo que ya estaba. Muy importante de esta lámina, como ven, siguiendo con la BOP, hablamos de 3 meses, hablamos de 3 años, como la capacidad de monitorear la condición de la batería del Automatic Mode of Function o DEFMAN, ¿okay? Con capacidad de monitorear en forma remota y en tiempo real, como también modificaciones más challenge o más agresivas o más a largo plazo, como que la BOP tenga un mecanismo para centralizar la tubería de los arietes de corte, y este debe ser instalado en la BOP. ¿Okay? Estos son ya reformas más a largo plazo. Seguimos con a 7 años, hay requerimientos a 10 años y hay requerimientos que están por definir. Entre lo que está por definir a la fecha, donde se ha estado trabajando más complejo, es que se propone la inspección y certificación de la BOP y todos los elementos asociados cada 5 años. Y no se podrá certificar por etapa, y el trabajo deberá ser realizado por un ente certificador y personal altamente entrenado en esta área bajo la supervisión y control de un ente rector. ¿Quién es el ente rector? Bureau Safety and Environmental Enforcement de Estados Unidos. ¿Okay?
Esto es un requerimiento que se está visualizando a largo plazo y que esperemos con el uso de la tecnología en un futuro se pueda aplicar. Cuando se pudo contener oficialmente, vamos a hacer un resumen acá, el pozo, el Macondo, se pudo controlar porque primero se contuvo el hidrocarburo utilizando, en resumen, otra BOP que se le llamó capping stack, una válvula puesta sobre la válvula que había fallado y se contuvo el hidrocarburo. Y después que hubo esta contención del hidrocarburo, después de haber pasado 87 días el pozo derramando petróleo al Golfo de México, después que se contuvo utilizando el capping stack, luego se perforan 2 pozos de alivio para poder finalmente matar el pozo y finalmente sellar ese pozo y estar asegurado de forma permanente. En esta figura podemos ver cómo el capping stack, como les comenté, es una válvula impide reventón, otra BOP que se coloca sobre la válvula ya existente. Primero se tuvo también que utilizar mordazas para quitar toda la chatarra que había cerca de la BOP original y trabajar con varios ROV. Como les comenté, el capping stack se colocó sobre la BOP que había fallado, en este caso, si recuerdan, la BOP de la compañía Transocean, y ahí se contuvo el hidrocarburo. ¿Cuáles son esos nuevos requerimientos con respecto del capping? Recuerda que el capping stack fue una herramienta que surgió a raíz de ese accidente. Ahora se reguló el uso y se necesita de forma obligatoria que debes tener un plan de contingencia donde puedas utilizar el capping stack en todo momento. Entre una de las grandes cosas que debe tener en caso de un reventón, debe haber un plan de emergencia de control de pozo, debe hacerse el ejercicio de origen de todos los equipos involucrados al uso del capping stack, debe hacerse el plan logístico detallado para movilizar el capping stack y sus equipos asociados. También debe haber un plan del pozo de alivio que hace parte de ese plan de contingencia macro. Deben haber simulaciones dinámicas para matar el pozo, DKS, y deben haber evaluaciones de los taladros para perforar los pozos de alivio. Eso debe someterse ante los entes rectores para poder obtener el famoso permiso de perforación. Hasta ahora hemos hablado de la parte del diseño, la operación, la producción y un factor muy importante, BOP y capping stack. Ahora nos vamos a manejar o a pasar de forma muy resumida por 2 puntos importantes, como es el Safety Environmental Management System, SEEMS, y la parte de los planes de contingencia, de los Oil Spill Response Planning, los cuales son muy pero muy importantes para poder obtener un permiso de perforación y trabajar de forma coordinada con el ente rector del área donde se perfora. Ahora, en estos 2 puntos, el punto 7 y el punto 8, el punto 7 sobre todo, que es el Safety Environmental Management System, regido e instruido por el API RP75, es de uso obligatorio y toma fuerza. Toda compañía operadora, por lo menos en el Golfo de México, debe tener un sistema de gerencia de la seguridad y el ambiente impecable, que cumpla con todo lo exigido en el API RP75 y de última edición. De este SEEMS, ¿qué es lo más esencial? Aquí la compañía operadora debe poner sus políticas, sus objetivos, su estructura organizacional, sus responsabilidades, sus recursos, sus prácticas y procedimientos, en lo que corresponde a salud, seguridad y medio ambiente. El manual del SEEMS es un documento que integra los procedimientos y desempeño de las operaciones costa afuera,
Y el procedimiento es incrementar la seguridad en la operación, reduciendo la frecuencia y severidad de los accidentes. ¿Ok? Muy importante soportar el desempeño del Safety Case para una unidad MODU específica. Una unidad MODU, Mobile Offshore Drilling Unit. ¿Ok? El Safety, el SINS, es un elemento sumamente importante para poder obtener el permiso de perforación en el Golfo de México. ¿Cuáles son los elementos del SIN de uso obligatorio? ¿Ok? Por supuesto, hay varios, pero entre uno de los más importantes son los procedimientos operacionales, lo que se conoce como gerencia de contratistas también, que debe estar todo debe aparecer en ese documento y todas las contratistas que van a trabajar en la construcción del pozo. La clave del SIN es identificar los riesgos y aplicar barreras para mitigar estos riesgos, como a través de análisis de riesgo y análisis de trabajo seguro. La operadora, muy importante, y esto es muy importante, la operadora será responsable por la gerencia e implementación de SIN sobre una instalación costa afuera. La única responsable es la operadora, por supuesto. Hay documentos, bridge document, documentos puentes entre las compañías de servicio y la operadora, pero la operadora y la alta gerencia de la operadora es la responsable por este documento. Finalmente, el punto 8, llegamos al punto 8, Oil Spill Response Plan. Oil Spill Response Plan. O lo que se conoce como OSRP. Un plan de contingencia ante derrames de hidrocarburos. Hecho para el peor escenario de descarga que pueda haber. Como el impacto ambiental después del accidente post-Macondo fue muy impactante, este plan toma mayor fuerza después del accidente y hay requerimientos exigentes para que la compañía operadora presente ante el buró este plan y debe presentarlo con el peor escenario de descarga de hidrocarburo en caso de que suceda un blowout. ¿Ok? Si el peor descarga, Macondo, por ejemplo, los estudios o los estimados de Macondo, se dice que Macondo tuvo 87 días fluyendo a 22,000 barriles diarios de crudo hacia el Golfo de México. ¿Ok? Entonces, la compañía operadora debe hacer un Oil Spill Response Plan donde le demuestre al buró, al ente rector, que ella tiene todos los recursos y contingencia para atacar, ¿ok?, un plan de esa magnitud o un plan de la magnitud que se puede hacer con un simulador tomando en cuenta la capacidad de producción del yacimiento. Muy importante. El plan diseñado de peor escenario de descarga, ¿ok?, tiene 4 puntos importantes. Está el modelo del comportamiento de un posible derrame de hidrocarburos. Está la elaboración de mapas de sensibilidad. El sistema de contención y recuperación mar adentro. ¿Ok? Y también usualmente las operadoras deben contar con membresías de compañías como Oil Spill Response Limited o, por ejemplo, Clean Caribbean American, que son nombres de algunas de las operadoras más grandes a nivel ambiental que operan en el Golfo de México y operan en el mundo. Nuevamente, ese plan, el Oil Spill Response Planning, pasa a ser un elemento sumamente importante que la operadora debe demostrar ante el ente rector. Habiendo ya estado un poco discutiendo de forma resumida, es muy complejo las regulaciones que se han hecho, que se han estado haciendo desde el año 2010, editadas desde 2016. Finalmente debemos, por supuesto, como drilling contractor, como service company,
operator, ¿ok? Como esas tres grandes áreas para la construcción o la operación o la explotación de hidrocarburos, debemos trabajar juntos para que no sucedan desastres como lo que sucedió en el Pozo Macondo. Le debemos eso a la humanidad, le debemos eso a la profesión, a nivel de compañía, la tecnología, el trabajo en sinergia, desde todo punto de vista. Así que mi llamado final y mi mensaje final para todos ustedes es que trabajemos juntos para evitar que desastres como lo ocurrido en el Pozo Macondo vuelvan a suceder a lo largo de la historia.